Bueno, hola a todos. Bienvenidos al segundo debate de la Escuela de Repúblicos del MCRC, esta vez titulado Diputado de Distrito versus Diputado de Partido. Y bueno, antes de empezar y de que Tere nos introduzca a los ponentes, voy a explicar un poco el funcionamiento del debate. Primero habrá un debate controlado en el que participarán solo miembros del MCRC de Granada y de Málaga, que son los que han organizado este debate, durante 42 minutos. Durante esos 42 minutos voy a pedir que a los que no participéis que os silenciéis el micrófono, ¿vale? Después, cuando se termine ese debate, ya podréis abriros el micrófono y participar. Podéis participar haciendo una pregunta o haciendo un comentario, como queráis. Estáis todos invitados a participar a esa parte del debate. Simplemente era solo eso. Sí que para poder participar tenéis que compartir audio y vídeo. Si no, no vais a poder, no se os va a escuchar ni se os va a ver. Y ya está. Luego, cuando termine el debate, vuelvo a repetirlo. Cuando termine la primera parte del debate, vuelvo a repetirlo por si tenéis alguna duda. Bueno, Tere, te dejo. Venga, muchas gracias, Mónica. Bien, pues nada, que estamos en Escuela de Repúblicos. El debate de hoy lo organiza el MCRC de Málaga y el MCRC de Granada y lo han titulado Diputado de Distrito contra Diputado de Partido o Empleado de Partido, como queráis. Y voy a citar solamente a las personas que participaron la vez anterior. Está con nosotros Juanjo Charro, Marce Merino, Fernando de las Heras, Pepe Marqués y se incorporan hoy Aitor Céspede de Murcia. Hola, Aitor. Hola, buenos días. Está con nosotros Gabriel Sánchez Corral, que bueno, estuvo en la segunda parte del debate anterior, pero no en esa primera parte participando. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, buenas tardes a todos. Sebastián Núñez, entre Málaga, a caballo entre Málaga y Madrid. Hola, Sebas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Está Alejandro de Canarias. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Adrián Peña de Málaga. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y Antonio de Murcia. Hola, Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Antonio Muñoz. Hola, Antonio. Hola. Venga, de acuerdo. Pues esta primera parte Sí, va a durar... Antonio Muñoz Ballesta. Muy bien. Esta primera parte va a durar 42 minutos y bueno, pues paso la palabra a Marce para que haga una breve introducción y ya, bueno, pues os repartís un poco las intervenciones. Hola, amigos, buenas tardes a todos. Nada, voy a ser muy breve. La charla de hoy va sobre el diputado de partido y contra o en oposición al diputado de distrito, que es lo que propugnamos desde el MCRC. Para comenzar voy a leer un pequeño fragmento de un librito que se llama Problemas fundamentales de la democracia moderna, de un jurista alemán, Gerhard Leibholz, que fue magistrado del Tribunal Constitucional de Bonn entre 1951 y 1971. Este jurista de gran prestigio, a pesar de que lo que voy a leer contraviene su doctrina, que es la doctrina del Estado de partidos, este señor fue uno de los que desarrollaron el Estado de partidos, que es el régimen político que sufrimos no solamente en España, sino en la mayor parte de la Europa continental, exceptuando quizás a Francia. Entonces, voy a leer este breve fragmento para que veáis cuál es la diferencia, que él ya mismo explica. La mitad del libro de este señor nos explica lo que no hay que hacer y luego justifica lo que no hay que hacer. Pero bueno, voy allá. Dice, me parece que es en la página 2 además, porque en nuestros días ya no son los parlamentos legisladores, aquellas instituciones representativas en las que los diputados, sin otra coacción que la de su propia conciencia y el prestigio propios, seguros de la confianza de sus electores, tomaban sus decisiones políticas y acordaban sus leyes con los ojos puestos en el interés general del pueblo. En la realidad política de hoy, y a pesar de que en la ley fundamental se proclame la devoción a la democracia representativa y parlamentaria, se han convertido más bien
en centros en los que los diputados, bajo la coacción del partido, llegan a sentirse en un laberinto de compromisos que se reflejan luego de modo decisivo en sus discursos y votaciones, de suerte que su efectivo papel se reduce al de unos delegados de partido, asistentes a los plenos parlamentarios para obtener en ellos la sanción de acuerdos adoptados fuera de allí. Así que nada, doy paso al primer tema, que es un diputado de partido y qué es un diputado de distrito. Lo acaba de definir perfectamente Leif Holl, pero apelo a vuestra ciencia y a vuestro conocimiento. Juanjo, por ejemplo. Hola, pues sí, desde que se comenzó a aplicar la representación política, que bueno, como sabéis, el concepto de representación política se realiza a partir de las definiciones que hizo Marsilio de Padua, desde las Cortes y desde los parlamentos medievales hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, solo se concibió que cada unidad de poder, cada comarca, cada distrito, cada ciudad, tuviera un representante, o bien un representante por cada sector de la población, que eso también existía, como sabéis, en una sociedad estamental, que existían distintos estados, ya sabéis, el nobiliario, etc. Bueno, pero el concepto de representación nació desde el momento que lo definió Marsilio de Padua, y así se mantuvo a partir de las revoluciones británica primero, americana después, y de la Revolución Francesa se siguió manteniendo, aunque en la Revolución Francesa hubo una mutación importante, que fue la eliminación del mandato imperativo, por razones de necesidad. Pero ¿qué pasa? Que una vez que se terminó la necesidad, no se volvió al sistema ordinario. Eso suele pasar habitualmente con el poder. Entonces, en todos los países europeos que se fue estableciendo elecciones para las asambleas nacionales, no se concebía otro sistema que cada diputado representara a su distrito. Así se fue ampliando el sufragio hasta que se llegó al sufragio universal en el siglo XX, pero ahí hay algo que produce que se empiece a abandonar el sistema de distrito pequeño y se cree, o interpretando la historia, digamos, bueno, ya sabéis que para Australia, como las circunscripciones electorales eran gigantescas, con muy poca población, pues se inventó el sistema proporcional, porque era imposible que hubiera distritos pequeños. Entonces, para Australia se inventó ese sistema, pero luego, a partir de la República de Weimar, alemana, en 1919, podemos decir que se aprovechó para, mediante un pacto entre el Partido Socialdemócrata, que se había, tras la escisión del Partido Comunista, y que, por cierto, mataron a los líderes del Partido Comunista, los socialdemócratas, en alianza con la derecha tradicional alemana. Entonces parece que realmente habla algo de esto García Trevijano en Teoría Pura de la Democracia, y digamos que el establecimiento en Europa del sistema proporcional realmente se utiliza para contrarrestar la universalización del sufragio, sencillamente por miedo a que los partidos que se pensaba que podían estar más apoyados por la clase trabajadora ganaran, y eso obligara a realizar una política favorable únicamente a la clase obrera. Es una interpretación y cuadra bastante con la realidad, porque se produjo ese proceso en toda Europa. En algunos estados, como por ejemplo incluso en España, con la excusa de que el distrito pequeño podía caer en el caciquismo,
cosa que en España había pasado, pero quizá con otros factores, por los pucherazos, bueno, de la restauración, ya lo sabéis. La Segunda República Española eliminó también la representación por distritos pequeños, pasando a un sistema de distritos multinominales con listas de partido. Y así todos los estados europeos. No me quiero extender mucho, yo no sé si no estoy contando el tiempo, pero entonces ahí surgió ya el embrión del estado de partidos en Alemania, Austria. Nada más acabar la Primera Guerra Mundial, se extendió a varios estados europeos en el periodo de entreguerras y ya definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial se establece sobre unos países en ruinas, se establece ya definitivamente estados de partidos y así llegamos hasta ahora, con la única excepción de la reforma constitucional que hizo de Gaulle en Francia en 1958. Y bueno, ya que has hablado de Leibholz, es importante que Leibholz, antes de la Segunda Guerra Mundial, apoyó el sistema uninominal y se opuso firmemente al sistema proporcional hasta principios de los años 30. De hecho, su cambio de postura produjo la disolución de la Asociación de Profesores Alemanes de Derecho Público. Venga, si queréis, esto pasamos a que es un diputado de distrito directamente, porque para que no se consuma el tiempo. Aitor, Carlos Carrasco, que no habéis intervenido, que es la primera vez que entráis en la escuela, el que queráis. Vale, pues empiezo yo y luego Aitor, si le parece bien. Sí, Carlos, adelante. Pues sería comentar la diferencia entre el diputado de distrito y el diputado de listas de partido, ¿verdad? Pues bueno, básicamente lo que para mí caracteriza al diputado de distrito respecto para diferenciarlo del diputado de listas de partido es que el diputado de distrito es elegido libremente. O sea, es elegido libremente por parte del distrito. En cambio, el diputado de listas viene impuesto. Es elegido por el jefe de partido que lo pone en la lista y los ciudadanos lo único que pueden hacer es ratificar esa lista. Entonces, para mí, lo fundamental es que el diputado de distrito es elegido con libertad. Y eso hace que este diputado dependa de sus votantes, no del jefe de partido que lo pone en la lista. Entonces, el diputado, para conservar su cargo, tiene que hacer que sus votantes estén contentos con él. Porque al final lo que le interesa siempre al diputado o al gobernante o al cargo público en cuestión es conservar su cargo o ser reelecto. Entonces, para esto siempre va a tener que tener contento a la persona o a las personas de las que depende su cargo. Cuando el diputado depende del jefe de partido, pues va a tratar de contentar a su jefe de partido. Y entonces los votantes no van a pintar nada en ese asunto. Si el diputado depende de sus votantes, pues obviamente va a tratar de contentar a la sociedad civil o a los votantes que lo han designado. Y entonces, en ese aspecto, el diputado de distrito siempre va a ser más beneficioso para la sociedad civil que el diputado de listas. Nada más. Hay una cosa que quisiera matizar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho hasta el momento, y es que el distrito republicano, lo que nosotros entendemos por mónada republicana, es que es una forma natural de organización social. ¿Sabes? En las comunidades primitivas, pues hay una especie de, más que de jefe, pues de persona de respeto, ya sea por sus conocimientos o por su experiencia. Entonces, podríamos decir que el distrito electoral, gente que se conoce, bueno, pues elige
a un representante. O sea que lo que proponemos desde el MCRC es algo que está en contacto con la democracia directa, digamos, de los atenienses, pero atendiendo también a lo que nos explica, por ejemplo, Santayana en La vida de la razón, es que, y esto también lo explica don Antonio García Trevijano, en países, en estados modernos, después de las monarquías que han fraguado el Estado, tal como lo conocemos, con unas fronteras lejanas, la única forma de democracia es la representativa. En el capítulo en el que Santayana habla sobre la democracia, dice que esta solamente se puede dar, o sea, solamente puede ser representativa, debido pues a las enormes distancias y a la también pluralidad social. Decía también don Antonio que mientras el Estado es unitario y lucha por la unidad, incluso a veces, esto ya serían palabras de Dalmacio Negro, por el totalitarismo, la sociedad es plural y diversa. El Estado es unitario y la sociedad diversa. Entonces, ahí se ve claramente la separación de poderes, al igual que en el distrito republicano. El distrito republicano no representa, que es el siguiente tema, la representación, no representa a todo el pueblo, como en los planteamientos de Rousseau o las modificaciones estas de Selles, sino que el distrito republicano representa exclusivamente a sus conciudadanos, a sus vecinos, a su distrito. No representa a toda la nación, ni tienen por qué hacerlo. Venga, de acuerdo, Márquez. Sí, la mónada es la unidad mínima de poder y nosotros lo que es un sistema y se construye la república pues a partir de esa unidad mínima se construye todo el edificio doctrinal. Esto, Aitor, perdona, esto Sí. adelante. Si me permitís, estando completamente de acuerdo con Carlos, con Marce y contigo también, Tere, varios apuntes. Uno, de lo último que ha dicho Marce, efectivamente, lo que dice Santayana y Trevijano, que es lo que hacen los estadounidenses cuando van creando lo que ellos llaman en un principio la república, que no lo llaman democracia, y porque lo que ellos entendían por democracia era la democracia ateniense, la cual despreciaban. Lo digo en función porque hay muchas personas que dicen, no, la democracia, fíjate, hasta los padres fundadores de Estados Unidos despreciaban la democracia. Es que ellos se referían a la democracia ateniense, que degeneraba, como decía Aristóteles y Polibio, en demagogia. O sea, nosotros hablamos de otra democracia que la democracia representativa. Eso por un lado. Luego, por otro lado, quizá profundizando un poco más, empezar que es un distrito, ¿no?, electoral. Un distrito electoral de donde sale... bueno, hoy día son las provincias. Hoy día en Murcia, por ejemplo, la provincia es un distrito electoral. Lo que pasa es que no se cogen el diputado de distrito porque aparecen en listas de partidos. Un distrito electoral es una zona donde obviamente vive gente y los habitantes de esa zona eligen a alguien que se presenta a las elecciones legislativas. El diputado, recordemos, que es esa persona que se sienta en el Congreso de los Diputados y que todos son los encargados de hacer leyes. Y cualquiera se puede presentar para representar a ese distrito y, como muy bien ha hecho Carlos y luego ha rematado Marce, como a esa persona la elige la gente, la elige la propia gente que vive en el distrito, ese diputado sirve a la gente que lo ha elegido, es decir, puedes decirlo de una forma un poco burda, pero en el fondo real es un siervo a la hora de hacer sus votaciones en el Congreso de esa gente que lo ha elegido, que es pues los habitantes de dicho distrito electoral. Quería puntualizar una cosa, si me permitís. La representación se basa en la lealtad. Entonces, el diputado tiene que ser leal a su distrito y eso es incompatible con ser leal a su partido. Es rarísimo que pueda ser leal a los dos. Por lo tanto, hay que elegir. O queremos que el diputado sea leal al distrito, y la lealtad depende de la voluntad, no de la inteligencia. El diputado lo que tiene que ser es honesto, no muy inteligente. Si es muy inteligente, mejor, pero la lealtad se basa en la voluntad. El que tiene que ser muy inteligente es el jefe del gobierno. Ese sí tiene que ser inteligente, pero el diputado se basa en la lealtad, en la voluntad.
a los electores y es incompatible con la lealtad al partido. Y segunda puntualización. Ha hablado Carlos que las listas las hacen los jefes de los partidos, y es verdad. Pero aunque las listas las hicieran entre todos los militantes de un partido, o sea, con elecciones internas, sería igual de rechazable. O sea, lo que es inválido son las listas, porque una lista es un censo previo de elegibles. Y la libertad política no puede tener filtros previos. No puede haber selección previa de candidatos. Cualquier ciudadano tiene que poderse presentar sin pasar el filtro de nadie. Se pueden exigir 1000 firmas, ¿vale? Para que la gente no se presente de broma. Pero aunque haya elecciones internas o listas abiertas o todo eso, nos da igual. Las elecciones internas, que además aquí en España les han llamado primarias, cuando es mentira, porque en las elecciones primarias de Estados Unidos participa el pueblo, no los militantes de un partido. Luego hay una cosa que se llama caucus, que sí que lo hacen los del partido, pero bueno, se puede apuntar quien quiera. O sea que en España lo que hacen los partidos son elecciones internas, pero nos da igual, porque para la democracia tiene que ser externa. A nosotros nos da igual que un partido sea internamente democrático, eso es lo de menos, si es imposible. Si el partido está sujeto a la ley de hierro de Michels, de las oligarquías, y jamás podrá ser democrático. Siempre va a haber una cúpula que lo va a manejar, sobre todo con los partidos grandes, como hemos visto siempre. Entonces, que aunque no sea el jefe de partido, aunque sean los militantes el que nombren a la lista, nos da igual, porque eso al ciudadano no le importa. El ciudadano lo que tiene que hacer es elegir a la persona con nombre y apellidos. Y ya está. Eso es lo que quería puntualizar. Vale, pues llevamos 20 minutos y vamos a pasar al siguiente punto: representación política contra identificación con el partido. Es decir, y bueno, no sé si Gabriel Sánchez Corral, está Antonio Muñoz, está también por ahí Pepe Márquez, pues vais interviniendo. Adrián también está. Adrián, bueno, a mí me gustaría añadir sobre la intervención de Aitor, que, bueno, en general me han gustado todas, pero me ha llamado la atención lo que ha dicho él, de que, hablando burdamente, según sus palabras, de que el diputado de distrito es un siervo del distrito. Y a mí realmente me ha gustado esa palabra, que sea un siervo, porque realmente un cargo político es una carga. Es algo muy serio. Tú estás representando a tu pueblo, a tu nación. Entonces, como es una carga, tú tienes que estar sujeto a tus votantes. Tú tienes que dar la cara por ellos. Tú eres un mandatario público, eres un servidor público. Por lo tanto, eso es lo que es la representación política en realidad. Es el artículo 1709 del Código Civil. Un mandato es un contrato por el cual una persona, por cuenta de otra, realiza alguna prestación o servicio. Entonces, eso es la representación. Es la representación civil, pero también es la representación política. Y esto es una cosa que no se explica en ningún lado, sino que realmente la representación se da, pues, es un concepto más bien de identificación. De yo me siento más atraído a cierto partido, me gustan estas ideas, pero realmente no te están representando. Un representante es alguien que tiene un cargo, evidentemente. Y entonces, pues, me parece bonito eso que los diputados de distrito sean siervos, sean servidores del pueblo. Y no como hoy, que es justamente al revés. Nosotros somos siervos de ellos. Venga, de acuerdo. Pues pasamos ya a representación y representatividad para ajustarnos al tiempo. Gracias. Bueno, hablo yo. Vale. Bien, no, respecto del tema de cuando se habla de representación frente a identificación, luego también es en el acervo popular español, si os dais cuenta en nuestro país, cuando alguien dice, bueno, no está claro lo que es, no tienen claro lo que es realmente la representación, pero fíjate que, por ejemplo, la gente dice a través del Twitter y de todas estas redes sociales, ¿no? Fulanito de tal es el cantante de turno de moda, ha dicho esto, y dice, y esto a mí me representa. O fulanito, o se pone de moda algo y dice, esto a mí me representa. Incluso hablan de pues eso, el jefe del gobierno y de esto a mí me representa.
Bien, entonces, claro, lo primero que hay que aclarar es que de alguna forma la representación tiene que ver con una persona cuando no puede estar presente, pues designa, por ejemplo, un procurador, es como cuando alguien va a juicio y no puede ir ese día a juicio, entonces designa un procurador que va a defender sus intereses. Ojo, y no se puede salir del guión. Él está mandatado para defender una serie de intereses que le ha dado la persona interesada en las cuitas del juicio. Por tanto, hay una obligación recíproca, hay un feedback frente a la identificación, que es lo que ocurre hoy en día con los partidos, que además tienen mucho más de sentimiento que de técnica jurídica. Yo les llamo, bueno, son casi peores que las hinchadas de fútbol, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo reciben una satisfacción que no revierte en ningún bien para ellos. Es decir, por ejemplo, que si alguien dice yo equivocadamente Vox me representa o el PP me representa, no, en todo caso ha ganado las votaciones, tienen más cuota dentro del pastel del Estado, se van a repartir más el botín, ojo, entre ellos, no entre los que se sienten identificados, y entonces pues hay una especie de satisfacción, ¿verdad? Un poco que llama a lo primitivo, ¿no? Un poco a eso, y que al día siguiente se ha olvidado, ¿no? Porque todo el mundo al día siguiente, los que sonríen en el balcón de Génova, por ejemplo, sí, ya tienen parte del botín, pero al que se ha sentido identificado de alguna forma, pues la vida le va a seguir yendo de la misma forma. Por eso es muy importante deslindar estos dos conceptos, la representación, es decir, por ejemplo, alguien que se presenta para representar a un distrito, pues lógicamente no va a hablar de sentimientos. Primero va a ver qué problemas tiene el distrito. Por ejemplo, yo estoy en Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, que tiene más o menos precisamente unos 100.000 habitantes. Es decir, aquí más o menos nos conocemos todos, sabemos los intereses que tiene cada uno, negocios, personas que están trabajando para la administración, un poco, pues es un microcosmos donde nos conocemos. El representante del distrito en un sistema político representativo, pues iría por el distrito viendo las carencias que tiene, pues en este caso la ciudad de Guadalajara, y luego armaría un programa electoral recogiendo todas las reivindicaciones. Se juntaría además con los vecinos para ver qué es lo que necesita. Armaría un programa que luego defendería. Ojo, si sale elegido, luego ese programa le vincularía directamente con lo que el compromiso que ha adquirido con los electores. Es decir, no se podría salir por la tangente. Frente al diputado de lista, que lo único que hace es descargar ideología, además falsa ideología, al estar todos los partidos integrados, empotrados en el Estado, son simplemente suscitar un poco en las vísceras pues esa identificación para que le den un poco más o menos de cuota electoral a la hora de las votaciones. Por eso está claro que es muy importante que los ciudadanos españoles sepan que hoy en día no tienen representación, que nadie recoge sus demandas, nadie va a defenderlas, nadie va a promover leyes que solucionen este tipo de carencias, y que lo único que hay pues, es una serie de listas a refrendar que bueno, responden a intereses que ni siquiera se debaten dentro de los parlamentos y que en cierta forma es un auténtico fraude a la ciudadanía. Venga, pues ya pasamos directamente al concepto de representatividad, y no está Pepe, está Antonio Muñoz. Si me olvido de alguien, perdonad, es que no veo la lista completa. Quien quiera explicarlo, o alguno de los que habéis intervenido. Yo quería poner una pequeña anécdota, y es que con respecto a lo que decía Gabriel de la identificación y de la representación, es que yo he escuchado a un amigo mío que es monárquico y de derechas, eso dice, que el rey le representa. O sea, y a mí me parece humorístico. Entonces, ya hemos explicado por qué no. Pero hay una prueba del 9 para esto de la representación. Y es que nadie que yo conozca sabe quién es el diputado de distrito. No sabe cómo se llama. Nunca ha estado en su supuesto distrito. Simplemente lo ha colocado ahí el partido. Lo mismo por Murcia que por Segovia que por El Bierzo. Entonces, no conoce su distrito. No conoce a nadie de su distrito y nadie de su distrito lo conoce a él. Un apunte, Marce, que la circunscripción, como está ahora mismo, no es de distrito, es provincial. Sí. Exactamente. O sea, que nadie conoce a su diputado provincial. Nadie sabe quién es. Nadie se puede dirigir a él para hacerle peticiones. Sí, pero por ejemplo, en una gran ciudad, en Madrid, hay muchos diputados por Madrid.
Y dentro de lo que es la propia ciudad, pues hay varios diputados. Sí, claro. Nadie conoce. Nadie, claro. Nadie conoce a quién supuestamente le representa y luego se les llena la boca en el Parlamento porque los ciudadanos que nos han votado, los cargos que somos electos, y todo eso es mentira. Solamente yo quería hacer la diferencia entre representación y representatividad, porque es muy importante, sobre todo en relación con países o con distritos que tienen distintos grupos étnicos, porque ahí es donde surge, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un diputado de distrito, bien sea en Estados Unidos, en Inglaterra o en Francia, representa al distrito, a toda la población del distrito. Pero otra cosa distinta es la representatividad. La representatividad no tiene nada que ver con la política. La representatividad es algo sociológico. Me explico. Por ejemplo, imaginaros que para no hablar de España, que también podríamos, pero da igual. Imaginaos un distrito americano de Estados Unidos donde haya un grupo de nativos americanos originales, imaginaos que son navajos. Bueno, pues un navajo, una persona de ese grupo, es representativo de los navajos, porque tiene sus mismas características culturales, del idioma, su ascendencia, etc. Pero no les representa. Igual que un caballo de raza andaluza es representativo del caballo de raza andaluza, por su forma, por tal, pero no representa a nada. Pues igual. Entonces es muy importante y esto se ha puesto de manifiesto en algunos países que les impide aplicar el sistema uninominal. Y este problema lo ha tenido Israel. Y este problema surgiría, por ejemplo, en los países de la antigua Yugoslavia, si quisieran aplicar el sistema uninominal. Porque hay tal fraccionamiento étnico y cultural entre distintas comunidades que cada una de esas comunidades no aceptan tener un representante de distrito, sea de la etnia que sea, porque como están enfrentados por razones culturales e históricas, ahí la representatividad, el deseo de representatividad de las comunidades hebreas, drusa, árabe, cristiana en Israel, o albanesa, serbia, bosnia o croata en una república ex-yugoslava, les está impidiendo tener representantes de verdad, porque quieren que su representante sea también representativo de la etnia. Y por eso es muy importante distinguir representativo y representante, porque no tiene nada que ver. Representativo es un concepto que no es político, pero en algunos sitios es un lastre para establecer una democracia. Pasamos al siguiente punto porque quedan 9 minutos y... Medio minuto y menos de medio minuto, Tere. ¿No crees, mucho menos, no crees, Juanjo, que un diputado de distrito sería integrador de todo esto? Recuerdo, por ejemplo, la Yugoslavia de Tito, que él siendo croata, quien más poder tenía y digamos, de esas naciones, porque Yugoslavia pues tampoco es una nación histórica quizás como la española, pero él, incluso haciendo frente al poder soviético, consiguió una unidad evidentemente artificial hasta que surgió el nacionalismo. Pero un diputado de distrito, Juanjo, ¿no crees que sería integrador en esto? Alguien que supiese agarrar las inquietudes o plasmar las inquietudes de unos grupos o de unas etnias, que realmente la etnia es la misma, es una cuestión de religión y de tradición. Claro, por supuesto. Pero claro, sí, por supuesto, la libertad política hace que una nación tenga un auge tremendo. Eso es así.
pero hay países que tienen el fraccionamiento es tan grave, y pongo el ejemplo de Israel. En Israel han justificado expresamente, y hay algún documento, yo no sé si en la web de la Embajada de Israel en España o en algún otro sitio lo he leído, donde justifican expresamente que tienen que aplicar el sistema proporcional por el fraccionamiento cultural. No, que no les queda más remedio, y lo están justificando. O sea, realmente están diciendo que no les queda más remedio, que les gustaría tener un sistema electoral de representación, pero reconocen que no pueden. Entonces, cuando eso se lleva al extremo, esas diferencias, como pasa en estos países que han tenido guerras civiles, enfrentamientos o conflictos graves, les puede llegar a impedir, porque el enfrentamiento histórico es tremendo. Gracias a nuestra historia, por ejemplo, en el caso de España, pues eso no ha ocurrido nunca porque no hay esas diferencias culturales ni tan grandes. Y es así. Pero ahí está el peligro de que se quiera utilizar lo de la representatividad. Yo quería decir un tema con respecto al mandato imperativo y las diferencias principales. La diferencia entre representante, o sea, el concepto que se tiene en España de representación es sentimiento. Es un sentimiento, se sienten que están representados, pero no es un hecho, cosa que sí pasa a ser en el caso del diputado de distrito, que tiene un mandato imperativo, es decir, tiene un mandato obligatorio mediante su programa electoral, que es como el contrato, de hacer exactamente lo que el distrito quiera. Entonces, en un parlamento donde los representantes son verdaderos representantes, pues son protagonistas esos representantes en el Parlamento y se pelean por conseguir la palabra, como lo vemos en el Parlamento inglés. Son verdaderamente protagonistas, mientras que con el sistema que tenemos, la partidocracia, son delegados de partido, son gente insulsa que no conoce a nadie, que están ahí aplaudiendo cuando tienen que aplaudir o abucheando cuando tienen que abuchear. Y ya está, nada más. Y por supuesto votando 1 sí, 2 no, 3, abstenerse. No tienen ningún otro papel porque ni siquiera hacen las leyes que se las dan hechas. Sin embargo, el diputado de distrito es un empleado del distrito, al que todos han elegido por mayoría absoluta, por lo tanto, representa a ese distrito y tiene la obligación imperativa, puesto que además es el distrito quien le paga el sueldo, no los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, se tiene que deber a su distrito, puesto que su empleo le va en ello. Entonces, pasamos de ese sentimiento que conlleva la identificación con una ideología que personaliza, por así decirlo, cada partido, a un pragmatismo exacerbado. Nuestros intereses son estos y esto es lo que tú tienes que defender, porque hacer leyes es una cosa muy seria, de la que el pueblo español no tiene ni idea. Hacer leyes es una cosa muy seria y lo tiene que hacer la gente que nos esté defendiendo, no unos delegados de partido que atienden a los intereses de los jefes de partido, que son los que al final se reparten el pastel. Buenas tardes. Yo creo que don Antonio García Trevijano estaría muy orgulloso de todos vosotros porque estáis dando pues sus ideas para que el pueblo español, o por lo menos el MCRC, alcance los 10.000 miembros activos, que ya obligaría a que se nos escuchara o que se nos tuviera en cuenta en los medios de comunicación. Ya sabéis que es el libro fundamental, es este que enseño, La teoría pura de la República. Para mí fue todo un honor porque aparezco en la dedicatoria y tengo siempre una gran admiración y recuerdo por don Antonio. Yo creo que antes, para enmarcar todo lo que hemos estado diciendo del diputado de distrito y del diputado de partido, porque recordemos que hay democracia, cosa que no tenemos todavía, si hay democracia formal, o sea, política, o sea, representación a través de los diputados de distrito, no de diputados a las órdenes de unos partidos que además no son como en Estados Unidos, son partes, órganos del Estado, o sea, que es fundamental, en primero,
primer lugar, la representación para que haya democracia, cosa que no tenemos ni en nuestra Constitución ni en nuestras leyes electorales, que son anteriores incluso a la Carta otorgada del 78. Y en segundo lugar, como sabéis, que haya una auténtica separación de poderes en origen. Es decir, que el poder judicial, el órgano judicial, la autoridad judicial sea elegida por el mundo judicial, el Estado, o sea, la administración, el poder ejecutivo, como decía Tere, el efectivo, el que hace obligar a la ley de la Asamblea, pues ese poder también sea elegido directamente por todo digamos, un distrito nacional, España, que así se mantendría unida. Ese presidente de la República tiene que ser elegido directamente a doble vuelta, porque en la primera vuelta, recordáis lo que decía Trevijano, mueve más la representatividad que hemos dicho, el sentimiento. Y en la segunda vuelta ya se elige con la cabeza, con la inteligencia. O sea, tenemos que tener un presidente que sea resolutivo, que resuelva los problemas. No es marcar solamente una cosa. O sea, este presidente de la República actuaría urgentemente, no como lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID, hubiera actuado mucho antes en una república constitucional. El sistema político suizo, que está basado en dos aspectos fundamentales. A nivel cantonal, algunos cantones muy pequeños, no todos, porque son muy pequeños, tienen democracia directa. Bien, sí, muy bien, muy bien. En pequeños cantones. Antonio, por favor, no os piséis porque si no, no se escucha nada. El segundo punto del sistema político suizo a nivel federal se llama sistema de convención. Y el sistema de convención utiliza un sistema de proporcional mediante el cual el gobierno, que siempre está compuesto por 7 ministros, es asignado proporcionalmente, no solo el Parlamento es proporcional, el federal, sino que además el propio gobierno, que se llama Consejo Federal, si no recuerdo mal, se forma obligatoriamente en proporción a los votos sacados por cada partido. O sea, en el gobierno ejecutivo suizo hay miembros de todos los partidos en proporción a los votos que han sacado. O sea, los partidos suizos tienen obligación de participar todos en ese gobierno. Y luego, para que el presidente de ese gobierno es rotativo por antigüedad y dura un año. Entonces, claro, eso no tiene nada. Lo que pasa es que en Suiza hay un nivel cívico muy alto y eso combinado con el sistema de los cantones pequeñitos, que es de democracia directa, pues el resultado es un sistema político bastante aceptable, pero para mí inaplicable en cualquier otro país. Juanjo, donde hay representación más cercana a la que nosotros queremos y en cierta forma, cierta separación de poderes. Por eso, don Antonio, y yo me he hecho eco de sus palabras, ponía ejemplo Estados Unidos y Suiza. Y a Francia la ponía como una semidemocracia, porque solamente había conseguido una representación de distritos, pero no la separación en origen de poderes. También ponía como ejemplo a Israel, aunque no tiene el sistema uninominal, pero lo ponía como ejemplo de una cosa que es muy importante, de separación entre el Estado y nación. Exacto, los muy bien. Tienen muy clara esa separación. Pasamos al debate. Mientras a Mónica, pues explica un poco el funcionamiento del debate. Sebas, si quieres, despliega ese ejemplo de mapa que hicisteis, es decir, de mónadas, de distritos electorales, y Fernando de las Heras, no se me ha olvidado, sé que no has intervenido, lo siento, Ahora en el debate, si quieres, intervienes el primero. Y Mónica, sí. Hola a todos de nuevo. Los repúblicos de Málaga hemos elaborado un ejemplo, ¿vale?, de mapa de distritos, de cómo estarían configurados los distintos de distritos de la provincia de Málaga. Aquí vemos toda la provincia de Málaga dividida por comarcas, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho
es las comarcas pequeñas, ¿vale? La hemos unido, agrupado a comarcas más grandes, ¿no? Hasta llegar a una población en torno a los 100.000 habitantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Noroma, de la comarca del noroeste, la hemos unido a la comarca de Antequera, ¿vale? Ese sería un distrito. Y Guadalteba, Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce lo hemos unido en otro distrito, ¿no? Guadalteba, Sierra de Ronda, Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves, ¿vale? Sería otro distrito. Y el Valle del Guadalhorce, que tiene una población ya algo superior a 100.000 habitantes, sería otro, ¿vale? Después, en la Costa del Sol, evidentemente, o Costa del Sol occidental, al existir municipios muy, muy grandes como Marbella, Fuengirola, Benalmádena, pues lo que hemos hecho es agrupar municipios, ¿no? Hasta llegar a una población de unos 100.000 habitantes. En algunos casos no ha hecho falta porque el mismo municipio tenía más de 100.000 habitantes, como el caso de Marbella, ¿no? O el caso de... Mija está un poco por debajo, ¿vale? En el caso de Málaga, que ya hay una previa existencia de distrito, ya sabéis que en ciudades de más de 100.000 habitantes pues hay concejales de distrito. Lo que hemos hecho es agrupar algunos de los distritos, ¿vale? Y en la Axarquía la hemos dividido en dos distritos, ¿no? Uno Vélez Málaga, que tiene una población superior a 80.000 habitantes, y el resto de la Axarquía sería otro distrito, ¿no? Entonces, en el siguiente mapa, a ver si Mónica, en el siguiente mapa, que ahí lo podemos ver más claro, aunque está un poco pequeño, ahí podemos ver en diferentes colores los distritos, ¿no? El distrito que me refería al principio, el distrito del noroeste, vemos que la población más importante es Antequera, ¿vale? El distrito de Ronda, ¿vale? Donde hemos unido las tres comarcas a las que hacía referencia, Guadalteba, Ronda, ¿vale? Después del Valle del Guadalhorce y como veis el distrito de Marbella, que constituiría un distrito, ¿vale? Por población. Después Tepona estaría unido a Benavís, Casares y Manilva en otro distrito. Mijas por población, pues también 82.000, Fuengirola, y hemos unido Torremolinos con Benalmádena, ¿vale? Porque los dos tenían cada uno 68.000 habitantes, ¿no? Después aquí en el mapa que hay a la derecha podéis ver los distritos de Málaga Capital. Málaga Capital tiene unos 574.000 habitantes y lo que hemos hecho es unir el distrito centro con el distrito este, de un lado a la derecha. El distrito Rosaleda hemos unido 3 distritos, Ciudad Jardín, La Palmilla y Miraflores. Y el distrito este, que es la unión de la zona universitaria de Teatinos, Churriana, Puerto de la Torre y tal. Y después el distrito de Cruz de Humilladero, por un lado, el distrito de carretera de Cádiz, ¿vale? Finalmente, el distrito de la Axarquía, como había mencionado, por un lado estaría el distrito de Vélez Málaga, y que tiene poco más de 80.000 habitantes y que tiene unas peculiaridades porque bueno, probablemente sea el municipio del que dependen más localidades, ¿vale? Yo soy de allí, por ejemplo, Torre del Mar pertenece a Vélez Málaga, Caleta de Vélez, en fin, una serie de poblaciones, ¿no? Que dependen de Vélez Málaga. Y finalmente el resto de la Axarquía constituiría otro distrito, ¿no? Y bueno, hablando de Vélez Málaga, que es el que yo conozco, ¿vale? Porque, pues bueno, ahí podemos encontrar pues distinta heterogeneidad o pluralidad de distintos subsectores económicos. Don Antonio García Trevijano asociaba la sociedad civil o vinculaba a la sociedad civil al sector productivo de la población, ¿vale?
Entonces, claro, en Vélez Málaga, pues el puerto pesquero más importante de toda la provincia de Málaga está en Caleta de Vélez, por ejemplo. Pero también hay agricultura, la agricultura está ligada al mango y al aguacate. También hay industria agroalimentaria. Y hay pequeño comercio, obviamente, y también turismo, ¿no? Entonces hay distintos subsectores económicos, ¿no?, que podrían constituir ese distrito y al mismo tiempo ser representativo de toda la comunidad nacional, ¿no? Porque esta situación se puede dar en otros distritos de toda la nación, ¿no? Evidentemente en los del interior no, porque no hay pesca y no hay un turismo de sol y playa, ¿no? Pero bueno, se puede decir que se puede dar esa heterogeneidad, esa pluralidad, ¿no?, que se da en una sociedad, ¿no?, y más concretamente dentro de lo que es la actividad económica, ¿no?, de un país, ¿no?, que es la que esta sociedad, es la que don Antonio asociaba a la sociedad civil, la actividad productiva, ¿no? Perdonad que lo haya explicado un poco rápido, porque no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Pero básicamente es esto, ¿vale? Así que es un ejemplo, no es nada definitivo, pero bueno, podríamos empezar a trabajar sobre ese mapa, ¿no? Por cierto, ya... Ahí has utilizado muy bien el concepto representativo. Ahí sí, porque es representativo de los distintos sectores económicos o sectores de interés. Eso sí es representativo, ahí, eso sí es un objetivo. Y luego, me gustaría que pensáramos sobre dos conceptos que creo que no los alude directamente don Antonio, a lo mejor en algún programa sí, no me acuerdo, y es que como para conservar el carácter de que la mónada, en la medida de lo posible, tenga distintos sectores de interés económico, etcétera, dentro de ella, tienen que ser variables, flexibles, porque cuando a lo largo del tiempo se produzcan cambios, habría que ir adaptándolo. Eso, evidentemente, seguramente se tenga que hacer sobre la base de especialistas en geografía, en sociología. Eso se le encargaría informes al CSIC, a la universidad, al INE, para que tenga una base. Pero lo que yo me gustaría sugeriros es que yo ni siquiera les pondría nombre. Y de hecho me acuerdo que don Antonio, cuando hablaba de lo que yo llamaba, que eso se lo llamaba yo de broma, la mónada originaria, que es Lorca. Yo a Lorca le llamo la mónada originaria, porque siempre Antonio hablaba de Lorca. Sí, por el terremoto. Y decía Lorca A y Lorca B. Yo lo presenté. Dos diputados. Yo lo presenté en Lorca, en el 2011, en el año del terremoto. Y él decía Lorca A y Lorca B. Entonces, me cogéis porque digo que mejor no ponerles nombres, sino ponerles decimonovena. Porque si no, luego surgen los localismos con el nombre y el comarquismo. Y es que nosotros somos del Bierzo, y es que nosotros somos de la Alcarria. No, olvídate que aquí no tiene nada que ver ni la Alcarria, ni el Bierzo, ni los límites administrativos. Bueno, pero Granada no es Sevilla. Granada no es Sevilla. Organización. Pero para la mónada tiene que ser flexible. Y mejor le ponemos un número, una letra y se acabó. Eso es lo que a mí se me ha venido a la cabeza ahora. Porque los nombres es imposible de poner. Porque no van a coincidir con entidades históricas. Pasamos a la parte de debate para que puedan participar el resto de personas. No hemos pasado ya del tiempo total, pero bueno. El primero que tiene la mano levantada desde hace un montón de rato es Cristóbal, así que Cristóbal, si quieres comentar. Sí, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Mónica, por darme la palabra. Bueno, enhorabuena al trabajo de todos y a ese mapa de distribución de distritos, que es realmente complejo realizar eso, ¿no? Y es verdad que lo que ha dicho Juanjo, al final habría que deberían intervenir un montón de especialistas de diferentes campos, incluso arquitectos también, urbanistas, temas de infraestructura, ingeniería, psicología, antropología, no sé. Tiene que aglutinar un montón de
profesionales de diferentes sectores para que eso tenga un peso no solamente, que es lo que yo he visto, geográfico, ¿no? Porque también se podría dar la posibilidad de que esa distribución de distritos fuera discontinua, en función también de lo que hablábamos, del tema de la productividad o la economía. Aunque eso podría generar un montón de debates. En la democracia yo no quiero participar. Yo quiero tener representación, poder elegir al jefe del gobierno y que haya separación de poderes. Y no querría participar más. Un momento, porque el suplente. Marcos Jiménez ha pedido la palabra. Así que, Marcos, si quieres. Sí, hola, a ver, ¿se me oye? Sí, Marcos, hola. Sí, a ver, no quería interrumpir el debate que estaba siendo muy acalorado, pero sí que es verdad que hay un tema que es muy, muy importante respecto a la diferencia entre representación y representatividad y toda esta confusión que hay tan grande en la sociedad y que está muy relacionado con la corrupción. Y siempre decía don Antonio que la primera de las corrupciones es la del lenguaje. Y de hecho, de esta corrupción del lenguaje, de decir que es representativo o de que hay un representante cuando no lo hay, es de donde viene toda la confusión del sistema político que tenemos en la actualidad. Y bueno, simplemente eso, quería puntualizar que la mayor lucha que tenemos que llevar nosotros a cabo para conseguir la libertad política, primero está en el lenguaje. Una vez consigamos que haya una parte importante de la población que comprenda bien el lenguaje, que entienda bien los significados, sean de la política o, bueno, sí, concretamente en nuestro caso de la política, ¿verdad? Pues entonces podremos empezar a construir el proyecto del MCRC. Hasta entonces, bueno, los debates que tenemos, por supuesto, son interesantísimos, pero no olvidemos ese punto de vista. Dejamos hablar a Fernando, que tiene la mano levantada. Sí, yo respondiendo a este debate que ha surgido, vamos a ver, el principal interesado en decir en el Parlamento y en votar lo que quiere el distrito es el diputado de distrito, porque en el momento en el que deje de tener un amplio apoyo por parte de su circunscripción, se va fuera. Es así de sencillo, porque la democracia es elegir, controlar y deponer a nuestros representantes. Entonces, la razón por la que el distrito es tan pequeño, de solo 100.000 personas, no 100.000 votantes, 100.000 personas, es porque de esta forma se puede conocer lo que piensa tu circunscripción. Y si os surge una situación nueva, el diputado de distrito, ayudado de su suplente, es el primero que tiene que saber qué piensa su distrito. Yo creo que ya lo comenté en algún programa, que yo siento auténtica envidia cuando veo en Inglaterra que se levanta un miembro del Parlamento y dice "on behalf of my constituency", de parte de mi circunscripción. O sea, un representante de distrito no dice lo que él quiere. Él puede querer otra cosa, él podría, si fuera solo por él mismo, votar otra cosa, pero él tiene que representar los intereses del distrito y eso es lo que nos tiene que dar clarísimo, que eso es representación. Y decir, a ver, ¿qué quiere Pablo Iglesias? Esto, venga, pues yo quiero lo mismo, eso es identificación. Y si no somos capaces de separar esos dos asuntos, entonces no hemos entendido todavía nada. Vale, disculpad, pero es que tenemos varias preguntas y bueno, Fernando, que tiene la mano levantada, imagino que será sobre este tema. Si te parece, hablas, Fernando, y después traslado las preguntas, ¿vale? Es una última contestación. Si simplemente, como Cristóbal lo veo preocupado por si cambian las cosas, debería cambiar el programa electoral, simplemente me gustaría recordar que la ley es estructura y el Ejecutivo se dedica más a la coyuntura. Es decir, si de repente viene una pandemia, el Ejecutivo le pide permiso al Legislativo para de repente tomar determinados controles o hacer decretos ley, que no son leyes, pero hace decretos ley en un momento dado porque se necesita una ley para este mes, no para el que viene. Sin embargo, el diputado de distrito, bueno, la Asamblea Nacional se dedica a hacer leyes para que duren muchísimos años. El propio García Trevijano decía que el 90% de las leyes no se deberían hacer porque se dedican a hacer cosas para el momento, para continuamente legislaciones, leyes nuevas y modificaciones nuevas. Vamos a ver cuántas leyes más podemos hacer como gobierno. Encima que el gobierno, la ley CELA, la ley BERT, son leyes que hacen ministros, no son leyes que salgan del propio legislativo. Pero lo que quiero decir es que, aunque todo cambie, ahí está el Ejecutivo para lo del momento. Y la ley tiene que ser para mucho tiempo. ¿De acuerdo? Pero Antonio decía, sube la marea, ¡pum!, ley. para regular que ha cambiado las olas. Vale, ahí o sea, entiendo que es ridículo, ¿no?
Aitor quería hacer un comentario también sobre esto. Sí, en este tema a mí me da la sensación que Cristóbal realmente estaba diciendo dos cosas diferentes. Por un lado, esto, que todos estamos de acuerdo, si hay una coyuntura muy especial se puede añadir o quitar o esquivar ciertas cosas de lo que se propuso el diputado elegido, pero por otro lado, que no tiene nada que ver es que toda la gente participe. Participará la gente que le interese, como estamos diciendo. No tiene por qué estar todo el distrito o medio distrito, a lo mejor le preocupa a 100, a lo mejor son 1000, no lo sé. Pero que creo que ha sido al principio por el número, que no necesariamente es imperativo en este sentido, y luego lo que tú decías de que no sea todo rígido. Obviamente no todo es rígido. Pues pasamos a las preguntas. Primero Marcos tenía una pregunta. He visto a mi amigo Jorge Gabaldá por ahí. Sí. Quería ver si pudierais explicar un poquito en profundidad el mecanismo de destitución o sustitución del diputado de distrito. Es decir, cuando deja de cumplir un diputado el mandato imperativo o, digamos, de alguna manera la población de su distrito no está de acuerdo con la gestión en el Parlamento que esté llevando a cabo, ¿cuáles son los mecanismos concretos por los cuales se puede llevar a cabo la sustitución de ese diputado? Gracias. Juanjo, si quieres, o Fernando de las Heras, que además lo tocasteis en un programa de Radio Libertad Constituyente. Sí, bueno, pues, ¿quieres responder tú, Juanjo, o respondo yo? Bueno, aquí hablamos de que el suplente está revisando la actuación del diputado y Trevijano también habló de una comisión de electores del distrito, pero no desarrolló cómo se formaría. Entonces, eso, sencillamente, si el diputado suplente o alguno de los electores promueve esa investigación y se llega a la conclusión de que el diputado ha traicionado su programa, ha faltado a la lealtad y está de acuerdo, se allana, entonces es sustituido por el resto del mandato por el suplente. Y si no lo acepta, tienen que ir a un juez de primera instancia. ¿Y el suplente es el segundo, digamos, el que ha estado en la segunda vuelta en la elección del diputado? ¿O quién es el suplente? Es que la papeleta realmente es binominal. Es uninominal porque sale uno, pero van dos nombres. Y esos dos nombres son dos personas, digamos, que ya han ido conjuntamente porque entre ellos han acordado ir conjuntamente. Exacto, como Biden fue con Harris. Efectivamente. Si me deja una pequeña puntualización, eso me lo leí hace cosa de un mes, o sea, no me lo sé ahora mismo de memoria. Pero quiero recordar que en la oficina de distrito, que está pagada por el distrito, recordemos, el director de la oficina es el suplente, que es el que se dedica a publicar lo que va haciendo el diputado de distrito, lo que vota, etc. También el que va recogiendo todas las quejas del distrito y se hace como una especie de junta de distrito, no me acuerdo ahora mismo el nombre, no os quedéis con esa palabra, pero era como que el suplente junto con todas otras personas que se presentaron, son los que van controlando la acción del diputado de distrito. Y en cuanto ven que de una forma flagrante falla al contrato que tiene con los ciudadanos, a su programa electoral, entonces automáticamente es destituido. Y el destituido, el diputante de distrito, puede llevarlo a juicio y al final es un juez el que decide si lo lleva a juicio el antiguo diputado de distrito. Pero que es revocado de forma inmediata si no cumple con su programa electoral. Eso sí que lo recuerdo clarísimamente. ¿De acuerdo? Me imagino que si de repente hay muchas protestas, la Junta de Distrito ve que el diputado de distrito no está haciendo lo que quería el distrito y se ve con lo que vota o dice en el Parlamento y lo que había en el papel, pues eso ya es clarísimo que ya no está siendo leal al distrito, porque eso es algo de lo que empezaste a hablar al principio del programa. La importancia de que sea leal a su distrito en vez de fiel a su partido. Si es fiel a su partido, tarde o temprano terminará traicionando los intereses del distrito. Yo creo que con un ejemplo quedaría claro. Si un diputado de distrito de Cieza, por ejemplo, vota en contra del trasvase Tajo Segura, obviamente toda Cieza
bueno, no va a poder volver a Cieza, ¿eh? No va a poder volver a Cieza. No, pues es verdad. Vale, pues pasamos a las dos últimas preguntas, si os parece. Miguel dice, ¿cómo queda la aplicación de las leyes una vez es evidente que el propio gobierno no las cumple? ¿Sería lícito no cumplir las leyes? Sí, pero lo que dice aquí es cuando el gobierno no cumple las leyes, si es lícito que el pueblo las cumpla o no, si no leo mal. Si el gobierno no cumple las leyes, pues bueno, pues habrá que echar al gobierno, que hay un mecanismo Sí, claro, claro. dentro del legislativo para echar al gobierno. Sí, el legislativo, la Cámara de Representantes tiene comisiones precisamente para controlar y plantear, si es necesario, votaciones de nuevo para todo, de origen. Sí, bueno, recordemos que si el presidente del gobierno no cumple y la Asamblea Nacional se da cuenta de que no está cumpliendo, lo que puede hacer la Asamblea Nacional es destituir al presidente del gobierno. Lo que pasa es que también se destituyen a ellos mismos y pasa a haber unas elecciones tanto de ejecutivo como de legislativo. De eso nos acordamos, ¿verdad? Y eso, vamos a ver, si tú eres representante de distrito y tú sabes que tu distrito quiere echar al presidente del gobierno por los motivos que sean, tu representante va a votar para echar al presidente, que vuelva a haber elecciones y así de esa forma él volverá a ser elegido porque él le debe su puesto a su distrito, no al líder del partido como ocurre hoy en día en el estado de partidos. Lo que ocurre es que la pregunta iba por otro lado. Yo creo que en el estado actual de partidos, aquí se llenan la boca cada vez que una palabra se repite mucho, como democracia, Estado de Derecho y todo esto, lo que se trata es de encubrir su falta, cuando que pierdas todo el significado esta palabra. Entonces, cuando se dice Estado de Derecho, pues en una ocasión escuché a don Antonio, dice, pues a lo mejor es que se refieren a que son ellos mismos los que cumplen las leyes, pero nos estamos dando cuenta que concretamente nuestros sucesivos gobiernos no cumplen las propias leyes que ellos redactan. O sea que más que un Estado de Derecho es un imperio de la ley al que estamos sometidos los ciudadanos, y las élites, los que redactan estas leyes, están por encima de ellas. Eso pasa cada día. Sí, a ver, yo también puntualizaría que mientras estemos en un estado de partidos, el problema es que la nación no se ha dado a sí mismo las leyes. Por lo tanto, a la pregunta que hacía Miguel, yo creo que sí sería legítimo, digamos, no obedecer esas leyes, ya que nos vienen impuestas, no son dadas por la propia nación. Pero no vamos a olvidar, evidentemente, que el Ejecutivo sigue teniendo el monopolio de la violencia y que no nos interesa en ningún caso, ni como asociación ni como individuos, salvo que alguien quiera inmolarse, el hacer una desobediencia civil muy flagrante. Yo, por lo menos, no creo que ninguno queramos acabar en la cárcel, ¿no? O sea, al final, ¿sería legítimo desobedecer unas leyes injustas y que además no han sido dadas por la propia nación? Pues hombre, yo creo que sí, sería legítimo no obedecerlas, pero no tiene sentido a día de hoy porque el Ejecutivo, la policía, sigue estando perfectamente controlado por el Estado. La legalidad no es un concepto, o bueno, no figura en los principios generales del derecho. Tiene pues un valor universal y normativo del respeto a la ley por los poderes públicos encargados de hacerla, aplicarla, juzgarla. Pero claro, en el estado de partido la legalidad la dictaminan los propios partidos. Los propios partidos que no cumplen la prohibición constitucional del mandato imperativo, gobernantes que otorgan privilegios legislando por decretos. Es en el orden político donde cobra vida el concepto de legalidad. Y es que, claro, sin esa sincronía entre ley y representación, el concepto de Estado de Derecho, bueno, pues se reduce al imperio de la ley positiva, sin importar, bueno, por la forma en que se ha producido esa norma, ni siquiera su control constitucional. Es que el deber de obediencia a la ley es consecuencia precisamente de su producción a través de verdaderos representantes de los ciudadanos. Pero claro, Marcos, nosotros no tenemos el monopolio de la violencia, lo tienen ellos. Y lo importante es que el régimen precisamente se quede desnudo con esa legalidad, con esa fuerza, con
pues sí, con esa fuerza, el monopolio de la violencia, si es que se pueden mantener sin la legitimidad. Por eso, claro, el primer paso a la acción es precisamente la abstención. Solo en la medida en que los representantes de los ciudadanos con mandato imperativo revocable intervienen en el proceso de legislación es cuando la norma pues alcanza su fuerza o su carácter coercitivo. Bueno, yo quería decir simplemente que por supuesto, una ley injusta hay que desobedecerla. Don Antonio decía, por ejemplo, en las últimas revoluciones de la primavera árabe, decía que sí, que eso era libertad colectiva en marcha, libertad colectiva en marcha. En mayo de 68 también, eso era libertad colectiva en marcha. ¿Qué ocurrió? Que la traición está en que convocaron elecciones de tipo estado de partido y ya acabaron con la libertad colectiva. Igual ocurrió cuando él estaba en la Plata Junta. Ahí había en marcha ya una libertad colectiva. ¿Cómo se traicionó? Pues traicionando a Antonio García Trevijano, convocando elecciones, supuestas elecciones, que no son elecciones, de estado de partido. El estado de partido siempre, como decimos en Murcia, es el tablacho que acaba con la corriente de la libertad colectiva. O sea, lo que llaman democracia está destruyendo lo que es la verdadera democracia. Vale, pasamos ya a las dos últimas preguntas. No hagáis más preguntas, por favor. Sería muy interesante que explicarais cómo se ejerce el control hacia el diputado de distrito. Esta pregunta la hace Jorge Gabaldá. Bueno, le respondo yo porque es amigo mío de la profesión, pero corregidme después, pero sobre todo porque le invité al programa. ¿Cómo se ejerce el control? Pues en su propia oficina, Jorge. Tenemos que tener en cuenta que el diputado de distrito lo pagamos, lo paga el distrito y paga su infraestructura. Que esto es, bueno, pues las fotocopias, la fotocopiadora, personal que pueda tener, etcétera. Entonces, en un programa creo que hicieron Juanjo y Pedro Manuel, creo que hablaban... ¿Cómo? Creo que hablaban de esto y que era el propio suplente, que me corrija Juanjo si me equivoco, el que tramitaba este tipo de quejas. También antes Fernando de las Heras se ha introducido el tema de la revocación. Entonces Juanjo y Fernando estáis más enterados que yo, pero quería responder a Jorge porque es amigo personal, vaya. No, como ha explicado Fernando muy bien, es el suplente como director de la oficina del distrito electoral el que hace el seguimiento de todo esto. El control del diputado se basa en ese seguimiento continuo que hace el suplente en la oficina electoral y junto con todos los electores que acuden allí todos los días, Vale. diciendo qué pasa con esto y con lo otro. Lo ha explicado Fernando muy bien. Es que ahí tenemos el vídeo este famoso de Jordi Évole con el diputado inglés, que por más veces que se ponga la gente no lo entiende. No, porque eso puede haber 800.000, 1 millón de españoles que pueden llegar a entenderlo. Y a esos son los que tenemos que encontrar. Sí, sí. Los demás, olvidaros. A los pueblos los dirige una minoría valiente y honesta. Sí, sí. Y esa minoría es la que lo entiende. El pueblo los seguirá. Eso es lo que decía Antonio. Vale, pues Esteban, si quieres hacer tu pregunta, que antes te has quitado el micro. Sí, yo quería preguntar si un diputado de distrito que no cumpla con el programa electoral, si es exigible ante los tribunales que pedir su dimisión, su revocación. Esa es mi pregunta. Si es posible exigirle ante los tribunales que deje el escaño. Pues no es que sea posible, es que es absolutamente necesario. O de otra manera, el mandato no es imperativo. Si no se le puede destituir,
tampoco se le puede mandar. Es que la clave es el mandato imperativo. El mandato tiene que ser imperativo, si no, no hay representación, no hay democracia. Y sobre todo hay que distinguir la responsabilidad política de la responsabilidad penal. La responsabilidad judicial. La responsabilidad política es la que se establece en la representación uninominal. Otra cosa es la representación, la responsabilidad penal. Pero claro, es lo que ocurre ahora. ¿Por qué hay corrupción? Pues porque no hay representación. No hay representación ni separación de poderes. Ellos nombran a los jefes, o sea, es un estado de corrupción. El estado de partido es un estado de corrupción. Pero Esteban ha preguntado si hay una intervención judicial y efectivamente, como hemos citado antes, Fernando y yo, si el diputado se le exige la revocación y no está de acuerdo, hay un control judicial. O sea, decide el juez de primera instancia. Porque son hechos. O sea, si tú has prometido que ibas a luchar por una central térmica o una central nuclear, que está pasando en Inglaterra eso ahora, en un distrito, porque por el trabajo, por el empleo, hay un distrito que quiere una central nuclear y el diputado la quiere. Si te traiciona y vota en contra de la central nuclear, eso es un hecho. Ya te ha traicionado. Entonces, si no lo acepta, el juez de primera instancia le obligará a aceptarlo. Sí, el juez. No, pero inmediatamente el suplente se pone, y luego ya sigue el juicio. Bueno, pero hay un control judicial. La última palabra la va a tener el juez. Si hay conflicto, tiene que decidir el juzgado. Pero inmediatamente el suplente, porque la democracia es eso. A ver, en un diputado de distrito con mandato imperativo y con una nueva legislación sí sería posible. Pero ahora no es posible, ya que el programa electoral es un compromiso político sin valor jurídico. Claro. Y sin alcance político. Hoy es un cachondeo. No hay responsabilidad ahí en que no cumplan el contrato electoral. Nada. Si no cumplen su propia constitución. Antonio García decía que la corrupción era directamente proporcional a la cantidad, a la potencia de poder no transformado en control de poder. Es decir, si no hay control del poder, pues no hay democracia. Es algo que es simplemente natural. Es decir, es lo que tiene que haber. Yo llegaría a una conclusión. Es que ahora no hay diputados. Si no es diputado, no es de distrito. O sea, si no es de distrito, no es diputado. Y hemos hablado de diputados de partido, eso no hay. El diputado es de distrito y el que no sea de distrito no es diputado. Y tampoco hay partido. Claro, y partido del Estado tampoco es partido. Tiene que ser partido de la sociedad, en todo caso. Y todo el mundo pagándose al verdadero diputado de distrito pagando con su dinero. Sí que todo ha dicho, creo que ha sido Tere, es buscar la naturalidad. Trevijano, uno de sus grandes filósofos, no solamente santayana, era Emerson. Y Emerson era la naturaleza, respetar la primavera hay flores, en el invierno hay frío. Hay que respetar la naturaleza y cada distrito es como un rincón de la naturaleza que reproduce a toda la naturaleza. Por eso es que tiene que ser homogéneo. Es que además un diputado de partido tampoco puede romper el programa porque él no hace el programa se lo han hecho en el partido. O sea, uno no sabe realmente quién hace el programa, lo hace el presidente con sus asesores y algún diputado participará. Pero es que un diputado ni siquiera puede traicionar la palabra de un programa porque ni siquiera él ha intervenido en la elaboración del mismo. Y luego encima tenemos el consenso, Aitor. Bueno, el programa electoral es simplemente para captar votos, ¿no? Es decir, esto porque... No tiene ningún valor. No tiene ningún valor, es decir, porque ellos mismos saben que después no se va a cumplir absolutamente nada. Lo único que, ellos tienen que hacer como si guiñar el ojo a la población para que sigan participando en este fraude. Es decir, esto es un auténtico fraude. Yo no sé todavía, es un cachón. Es que no lo puedo comprender cómo alguien todavía, es decir, esto, va a un colegio electoral a votar sin representación. Es decir, es horrible. Es decir, bueno, yo lo hice durante años hasta que dejé de hacerlo. Las votaciones que no elecciones en partidocracia deberían ser el día 6 de enero.
Bueno, vamos a recordar otra cosa. A mí me gusta recordar. El propio Trevijano votó contra el referéndum contra la OTAN. Eso es otra cosa. Sí, contra la OTAN. Por eso decía lo de la de Suiza, que hay muchos referéndum también. Bueno, pero el referéndum no es un mecanismo de la democracia, ¿eh? Franco también hacía referéndum. Vamos a ver. Sí, bueno, sí, pero me refiero al referéndum de No Suiza. referéndum en una Y democracia. elecciones. Bueno, y en España Fraga hizo un derecho a decidir en Guinea y dio la independencia a un estado sin nación como es Guinea Ecuatorial y no pasó nada, ¿eh? Barbaridades en el estado de partidos, pues hay miles, efectivamente. Sí, sí. Hasta se bañó en Palomares. Hasta se bañó en Palomares, sí. Pues si os parece, dejamos ya aquí el debate, que han sido casi 2 horas de debate.